Afrodita solo veía al guerrero con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Bien, espero ganarle por ella. Ahora está usando el poder de una eterna, por lo cual su poder es descomunal. No sabemos el verdadero límite, diría Rabo, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe también. Vaya Korra, hiciste buen trabajo, has logrado que ella despierte el poder de nuevo, pero necesita entrenarlo mejor porque no quiero que siga siendo así de débil, porque esto es algo decepcionante, diría Goku Seri. Lo sé, pero si te fijas bien internamente, ella está dañada. Algunas puertas de su gran poder están selladas con un poder que no lo reconozco, diría Korra seria. Vaya, el poder de una de las bestias, emperador. Una pregunta, ella se enfrentó en el pasado a una bestia que fueron liberadas para el libre albedrío, diría Goku serio. Ahora que lo pienso, ella luchó con un dragón, creo que era carmesí, ella logró vencerlo, pero creo que el dragón antes de morir le lanzó un sello que ella no se dio cuenta según mis informantes en los reinos inferiores, diría Korra, el cual estaba serio. Bien, creo que puedo destruir eso con el poder de la piedra, del poder que es imposible encontrarla en este sitio, ya la busqué por todos lados con el ojo especial y sigo sin nada, diría Goku serio. Pues puede que se lo hayan llevando fuera del reino y están en una dimensión diferente la cual no tengamos el conocimiento, diría Korra seria. Tienes razón, pero hay que dejar todo al final, todo lo que es tuyo siempre vuelve a tus manos, diría Goku serio. Si te va a llegar con un poder que capaz puedes detener, recuerda que si alguien sabe dominar el verdadero poder de la piedra estarías perdido, debido que el poder que logran obtener las piedras es brutal y lo sabes, diría Korra. Lo sé, pero se te olvida que con quien estás hablando, con el rey del infinito, que con mi poder puedo poner de rodillas a cualquiera con simples palabras, diría Goku, el cual mantenía una pequeña sonrisa. Pues tu confianza no ayuda mucho a veces, diría Korra, la cual estaba seria. Al decir eso ella sabía que el guerrero se confiaba mucho. Sí, pero me confío cuando el guerrero es demasiado débil. Al final sé que ganaré. ¿Por qué crees que nunca mate a Rabo? Porque quería ver a Afrodita en su máximo poder. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar una eterna de bajo nivel, diría Goku. Has visto el futuro con el ojo del tiempo, por eso lo dices, pero bien, tú sabes lo que haces al final y alguien quiere hablar contigo sobre lo que piensas hacer en el futuro. Ahora todo cambiará, diría Korra seria. Sí, he sentido su ki desde hace unas horas, pero creo que ya logró abrir la puerta con este planeta, diría Goku serio. Bien, nos vemos después, me iré a entrenar a la dimensión espejo, diría Korra, la cual desapareció del lugar. Pero en eso, unos kilómetros donde estaba el Saiyajin, un capullo oscuro, se hacía que solo la presencia del guerrero era brutal, que cualquiera se hiciera al solo sentir dicho poder y todo se iba destruyendo por su gran poder. Vaya, como siempre haciendo tus famosas entradas, diría Goku, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Pues debo hacer una entrada digna del dios de la muerte, ¿no crees?, diría Zeus con una pequeña sonrisa al ver al guerrero, ya que sabía que estaba haciendo algo que nunca pensó hacer el Saiyajin. Sí, sé lo que te dije en esa charla, pero recuerda que estoy obligado por ese maldito que tiene mi vida en su mano, diría Goku serio, ya que Gilgamesh le había jugado sucio en una batalla que tuvieron. Jaja, y por eso nunca apuesto con ese perro, porque es como juega en las batallas, pero tú dentro de que te vas con el rey de la dimensión 1, diría Zeus serio. Pues estoy recuperando mi piedra del poder, así que, mientras no podré entrar al castillo solo, al pisar ese lugar sientes como todo se destruye de tu cuerpo por la inmensa presión, y el hijo del que no domina su poder te hace sufrir, diría Goku. Bueno, pero si ya pasó un tiempo desde que el hijo nació, aún no ha dominado el poder de él, diría Zeus serio. No vieras que es un niño que no sabe ni pelear, es como si tuviera un problema mental al final, y él lo sabe, ya que solo quiere paz, más paz, cuando todos sabemos que eso es imposible a los humanos, querer más poder, y así es porque se crean miles de batallas en simples palabras. Ejemplo, el reino oscuro, el reino de Avalon, son dos reinos que entrarán en un caos, diría Goku serio. Sí lo sé, pero en el reino oscuro creo que están que 1 o 2 semanas máximo, o sea 1 año, para ellos irían a batallar con él, diría Zeus serio. Bien, en ese entonces ya estaré listo para destruir a el dios de la oscuridad, y él ya está listo para ver a el Yagami, diría Goku serio. Si él dice que sí, pero él deberá probar si de verdad es un Yagami o es un simple mentiroso como todos los que quieren entrar al reino de ellos, diría Zeus serio. Pues es más puro que cualquiera de ellos, en sus venas de ki se ve las dos sangre que recorre por su cuerpo, y tú lo ves, no me digas que no, diría Goku serio. Lo sé, pero ya ves cómo son los guerreros con un poco de poder, diría Zeus. Bien, ya dile que se prepare, que en 1 semana llegó al reino de la oscuridad, diría Goku con una pequeña sonrisa. Ya sabes dónde vas a entrar, diría Zeus serio. No por algo estás tú, ¿no crees? Busca o crea una entrada directa al planeta donde ellos están, que iremos Korra y yo a destruir a todo, diría Goku, el cual se le formó una sonrisa al saber el caos que iban a liberar.
Bien, me retiro y no creo que solo ustedes vayan. Recuerda al Yagami cabeza hueca, diría Zeus, el cual desapareció del lugar mientras tenía una pequeña sonrisa. Bien, esto está por terminar y lo bueno iniciará, diría Goku, el cual solo veía que todo lo oscuro desapareció. Pero en eso solo sintió una fuerte onda de ki helado que le dio en toda la cara mientras su llama eterna se hacía sentir. En eso se empezara a ver como dos veloces rayos se veía pasar a unas descomunales velocidades que cada fuertes golpe que se iban dando hacían temblar ese gran planeta que casi nadie es capaz de ver los fuertes golpes. Afrodita a una descomunal velocidad le dio una fuerte patada al guerrero que todo a su pasos se fue destruyendo por el brutal impacto. Maldición, ¿cómo fue posible moverse a esa velocidad? No fue capaz de ver la que me dio el fuerte golpe, diría Rabo, el cual se ponía de pie, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Vaya, no hagas reír, ese es todo el poder que puedes lograr, o que diría Afrodita, la cual veía al guerrero seria. Pues aún no has visto el máximo poder mío, no pienses que este es el máximo, aún me quedan más alternativas, diría Rabo, el cual tenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Qué dices tú? Si estás en tu máximo poder y si usas más poder, capaz terminan explotando en miles de pedazos, diría Afrodita, la cual veía el mar interno del guerrero con una pequeña sonrisa. Yo que tú no estaría tan segura, al final este cuerpo ahora ha logrado algo muy diferente, soy capaz de hacer algo que tú ni en toda la existencia ibas a lograr, perfeccionar mi poder al máximo, diría Rabo, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Bueno, si tú lo dices está bien, hasta donde eres capaz de llegar, diría Afrodita, la cual se volvió a lanzar a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo se destruyó por completo por la magnífica velocidad del guerrero. Imposible, ella solo está jugando mentalmente conmigo, cada vez se mueve a una velocidad que soy imposible de ver, pero esto no será así, debo concentrarme y lograr lo que logré al estar en ese cuerpo, el poder del mundo transparente, ese poder es el más grande de toda la existencia y si logro usarlo en este cuerpo, tendría la batalla ganada, diría Rabo en sus pensamientos, cuando se lanzó a una gran velocidad también con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por la brutalidad y la fuerte onda de ki, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades que todo se iba destruyendo, donde iban pasando solo iban generando caos y pura destrucción por sus magníficas velocidades. Rabo se movía a unas altas velocidades mientras iba lanzando fuertes golpes y fuertes puñetazos, pero tenía muchas dificultades al acertar los fuertes golpes, que siempre cuando lanzaba uno recibía dos. Afrodita solo tenía una pequeña sonrisa mientras que veía que su rival no podía ante ella por más movimientos que hiciera el guerrero, ella siempre los terminaba esquivando. Maldita, deja de esquivar mis malditos golpes, diría Rabo, el cual esta vez logró acertar una fuerte patada a una velocidad descomunal. Afrodita salió disparada hasta impactar con brutalidad el suelo, que se creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella, que por poco le da de lleno. Rabo impactó el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se ponía de pie de nueva cuenta, mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Cuál es la gracia? Dime, maldito, ¿qué es lo que te genera gracia? Diría Afrodita, la cual veía al guerrero, ella no sabía qué es lo que le genera gracia al guerrero. ¿Que no eres capaz de ver algunos de mis golpes? Eso me da gracia, que solo eres una escoria, diría Rabo con una pequeña sonrisa, pero en eso cayó de rodillas mientras veía a la guerrera. Repite eso que estabas diciendo, que no soy quien para verte, no seas estúpido, que mi poder no es el verdadero con el que estoy luchando y aún así crees que me podrás ganar, ni en tus mejores sueños pasará eso, diría Afrodita con una pequeña sonrisa mientras tenía una inmensa presión encima de su rival. Yo que vos no estaría tan segura de eso, al final todos podemos superar hasta el rey más temido de las dimensiones, eso está más que seguro, solo es cuestión de que unos minutos y el poder es superado fácil, diría Rabo, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Pues hazlo, quiero ver de lo que eres capaz, de qué eres capaz de hacer según tú, diría Afrodita, la cual tenía una pequeña sonrisa aún al ver al guerrero a sus pies. Pues yo que tú no estaría tan confiada, el uso mi cuerpo, algunas técnicas las logré ver y si llega a usar una de ellas tú estás perdida, mi técnica más fuerte, el poder del mundo transparente, diría Goku serio. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo puedo robarte tus propias técnicas? No me digas que se la enseñaste, diría Afrodita seria. Como te mencioné, él y yo intercambiamos cuerpo, por lo cual yo era él y él era yo. ¿Por qué lo hice? Pues porque me estaba aburriendo en batalla y pues por eso hice eso, diría Goku serio. Sabes que si él domina ese poder, estaré perdida, diría Afrodita cuando por estar hablando con el Saiyajin, fue impactada por un brutal golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto.
Vamos diosa del hielo batalla, ¿en serio no ves que te quiero diversión?, diría Rabo en tono de superioridad. Vaya ese golpe más mediocres, ¿crees que me harán la gran cosa? Jaja, no me hagas reír, solo fue como una brisa para mi cuerpo, diría Afrodita, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Pues eso no lo veo, tienes dañado 2 huesos por ese golpe, diría Rabo al ver al cuerpo de la guerrera. Ah, tú dices eso, eso no es de tus golpes, sino de que de los golpes del rey Arturo aún me siguen afectando, pero ya sanará eso, diría Afrodita, la cual se ponía de pie mientras estiraba mientras tenía una pequeña sonrisa. Que eso debería ser imposible, ¿cómo es capaz que unos golpes del rey Arturo aún le queden marcados sin sanar? Ahora ella en su máximo poder es capaz de destruirse fácilmente sin que me dé cuenta, diría Rabo, el cual no sabía qué hacer ante esa situación ahora, ya que sabía que está más muerto que vivo. Pero ya es suficiente de mucha charla, es momento de que comencemos el round final, el camino hacia la muerte, diría Afrodita con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que al mismo tiempo se detuvo por la brutal velocidad. Bien, es de ahora de que le demuestra de lo que es capaz de hacer un guerrero de mi clase, diría Rabo, el cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso todo se fue destruyendo por su magnífica velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades que cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que hacían temblar el mismo planeta entero por su gran poder. Vaya, te mueves bien, pero dime cuánto tiempo te va a durar eso, diría Afrodita cuando esquiva los fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que ella esquiva eran brutal. Vamos, deja de esquivar los golpes, que le matas la diversión, diría Rabo, el cual intentaba dar más golpes, pero por más veloz que se moviera se le hacía imposible. Y así el fuerte intercambio de golpes duró unos cuantos minutos, donde los dos guerreros de un brutal golpe del otro salieron disparados hasta impactar brutalmente el suelo, que se crearon una inmensa explosión. Vaya, no lo hizo nada mal, pero lástima que se descuidó, enjambre helado, explosión del infinito, diría Afrodita cuando el ataque iba a una gran velocidad que a su paso generó caos. Imposible, ¿cómo es capaz de hacer eso en tan solo segundos?, diría Rabo cuando se ponía de pie mientras una fuerte armadura de hielo y diamante se le formaba. Pero en eso solo se vio una inmensa explosión que destruyó kilómetros de la redonda por el fuerte impacto de onda expansiva. Bien, creo que ahora hemos terminado, diría Afrodita, la cual veía la fuerte explosión que se había generado. Yo que tú no estaría tan segura, al final las cucarachas no se matan tan fácil, diría Goku, el cual veía seriamente a Afrodita. Él sabía que la batalla aún iba a seguir porque una rata no se mata tan fácil. Pues no creo, él ya está muerto, dime, ¿sientes su ki acaso?, diría Afrodita con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Pues suerte con tus falsas ilusiones, diría Goku, el cual veía a la guerrera que tenía una sonrisa que en unos segundos iba a ser borrada al ver lo que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que te genera eso?, diría Afrodita cuando sintió un escalofrío al ver de nuevo la fuerte explosión. Al solo ver ahí él sintió el verdadero terror. Te dije que no cantes victoria antes de tiempo, que te pasaría mal, diría Goku, el cual solo tomó distancia mientras tenía una pequeña sonrisa. Imposible, vi que el ataque te dio de lleno, ¿cómo fue capaz de soportar un ataque así?, diría Afrodita, la cual veía al guerrero y no se explicaba cómo había sido capaz de soportar su ataque sin tantas complicaciones. Ahora si verás lo que le has temido a la furia de los dioses de la calamidad, unión, camino sin fin, eterno despertar, diría Rabo cuando su poder no dejaba de aumentar, que todo estaba siendo destruido por el gran poder del guerrero, que cada segundo que pasaba era descomunal, que hacía temblar el gran planeta. Imposible, ese guerrero no es el mismo, diría Afrodita, el cual daba pasos hacia atrás por el temor que empezó a recorrer por su cuerpo al solo verlo y su poder, que era más grande que el de ella. ¿Qué pasa? ¿Miedo acaso es lo que veo? ¿Una diosa como tú? ¿Tienes miedo de un simple dios de la calamidad?, diría Rabo, el cual cada paso que daba era como ver a un dios de la muerte en persona por su intimidante poder y mirada. No, yo debo ser firme, debo soportar esto, no debo dejarme llevar, yo soy una eterna, lo cual mi poder no tiene un límite como tal, soy la más temida por mucho, eternos, y ahora me haré respetar como se debe. Yo, Afrodita, te pondré a mis pies como todos los malditos perros, diría Afrodita, pero cuando terminó de hablar solo sintió como 2 golpes le había molido 2 costillas en tan solo microsegundos, a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión por el brutal impacto. ¿Qué es lo que decías sobre perros?, diría Rabo, el cual veía la fuerte explosión que se había generado a la vez que vio al Saiyajin.
Jaja, ¿te atreves a venir donde mí? Yo sí te eliminaré rápido, así que piensa lo que harás, porque aún con ese poder no eres rival para mí, diría Goku, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. ¿Tú crees eso? Pues yo no, con este poder fui capaz de destruir a varios reyes y tú no serás la excepción, diría Rabo, el cual tenía una pequeña sonrisa. Pues lo intentas y será lo último que harás en tu maldita existencia, diría Goku, el cual lo veía seriamente mientras su ki no se quedaba inmóvil y hacía sacudir el planeta. Bien, por el momento destruyó a este y de ahí seguirás tú, diría Rabo al guerrero con una pequeña sonrisa. Suerte con eso, porque esa guerrera no es fácil de vencer, te lo dijo, porque a mí no me fue fácil de hacerlo, diría Goku, el cual sabía que ahora una verdadera batalla estaba por dar inicio. Maldito, ahora será tu fin, diría Afrodita, cuando se movió a una descomunal velocidad que a todo lo que su aura de hielo iba tocando lo iba destruyendo hasta impactarle un fuerte golpe al guerrero, que todo se destruyó por el brutal impacto. Rabo lo había detenido con una sola mano, mientras a una gran velocidad le dio una tremenda patada que todo su aura se desintegró. Afrodita recibió la fuerte patada que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión. Espada del inframundo caen sin fin, diría Rabo, cuando fuertes espadas oscuras iban apareciendo que lentamente iban cayendo, que cada uno era brutal, que hacía destruye todo lo que había a su paso. Afrodita se iba moviendo a unas grandes velocidades, que donde iba pasando solo iba dejando caos por su tremenda velocidad, mientras iba impactando fuertes golpes que iba destruyendo todo a su paso. Jaja, vamos, que no me digas que no puedes hacer nada más que solo esquivar esos simples ataques, tienes dificultades, diría Rabo en burla, mientras veía a la guerrera que se movía a unas grandes velocidades mientras iba lanzando fuertes ataques. Afrodita, por estar al máximo concentrada, recibió un tremendo golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo mientras veía al guerrero serio. Vaya que bien se siente golpear a una inútil diosa como tú, diría Rabo, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jaja, con eso no me ganarás, te falta mucho para igualarme en muchos aspectos, diría Afrodita mientras se limpia la sangre que recorría por su bello rostro. Pero eso no es lo que veo, solo veo a una diosa que está sufriendo por mis golpes. Arime, me equivoco, ¿no verdad?, diría Rabo. Ni en tus sueños me tendrás diciendo esas estupideces, son una reina y he aprendido de las mejores que nunca te debes rendir por más destruida que estés, siempre debes ponerte de pie por tu reino que espera tu llegada, eso se aprende a lo largo de los años, eso es lo más claro que el agua, yo como reino no caeré fácil, me caer 100 veces y me levantaré una 100.000 veces, más por más golpes siempre me pondré de pie, diría Afrodita, la cual tenía una pequeña sonrisa. Pues eso ya lo veremos, el que reír último reí mejor, diría Rabo con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Tienes razón en eso, pero ya veremos qué pasa en el tiempo que batallemos, diría Afrodita, la cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Pues eso lo quiero ver, diría Rabo, el cual también se pone en pose de combate. Goku, ¿estás seguro de dejarla luchar sola? Recuerda que ella aún no es capaz de liberar su máximo poder, así que es más perdida, diría Kara, la cual había quedado a cargo de los guerreros, por así decirlo. Jaja, no, que no te importaba, diría Goku, el cual la vio con su mirada más fría que el inframundo. Pues quiero que la comida del rey Arturo está sin ser destruida hasta que él llegue y la elimine por sus manos, diría Kara con una pequeña sonrisa. No te preocupes, ella no va a morir, ella estará bien. Si todo sale mal, yo me meteré, eso tenlo seguro, diría Goku. Bien, si no yo mismo mato a ese débil, diría Kara con una pequeña sonrisa, ya que quería liberar el poder que tenía. Su poder pedía una batalla a muerte con alguien para liberar su poder, pero en eso sintió una presión que la puso de rodillas. Ya te pondré donde debes estar, diría Goku, el cual su mirada más fría que el inframundo hizo que Kara temblaba del miedo, ya que quería una batalla pero no morir de verdad. Eso te pasa por meterte donde nadie te llama, él cuando quiere humillar a alguien de verdad lo hace, así que mucha suerte en tu batalla, diría Yato, el cual tenía una pequeña sonrisa. Maldición, debí hacerte caso, pero bueno, así lograré romper las puertas que me tienen retenido. Mi poder de guardiana, diría Kara seria. Pues no estaría tan segura de poder vivir. Te recuerdo que él no olvida lo que un guerrero le hace a sus compañeros. Capaz no te mate, pero te humillaré de la forma más hermosa posible, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Pero lastima que no estarás ahí, diría Kara con una pequeña sonrisa. Pues puedo pedirle al guerrero que me deje al final si puedes, y sabes que eso lo voy a gozar como te lo puedes imaginar, diría Amaterasu, la cual se le formó una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Pues te demostraré cómo se hace temblar al mismo Saiyajin del infinito, algo que nunca harás, diría Kara. Ya están en lo mismo, ya me voy de aquí, diría Yato cuando entró al planeta mientras se para a la par del Saiyajin. Vaya, es insoportable tener don guerreras que no saben ni llevarse bien, diría Yato, el cual veía la batalla.
Jaja, ahora imagínate tener una mujer, diría Goku, el cual recordó todo lo que vivió con Milky Nean. Pero ¿por qué no evitaste su muerte? Porque ya habías visto todo, diría Yato, el cual veía a el guerrero. Lo sé, pero no podría interferir en este evento. Ahora ellas están seguras con el arcángel, el bueno, no el de la muerte. Él las protege, siempre las veo, aunque nunca menciono eso, pero en cada meditación me voy al paraíso supremo a verlas. Al final era mi hija y mujer, por lo cual siempre estoy con ellas, ¿sabes? Ellas son mi fuerza en cada batalla, mi motor de guerra. Nunca te has preguntado por qué siempre en las batallas sacó fuerzas de donde ni yo sé, porque quiero la paz infinita, que el mismo infinito sea libre del todo mal y esta dimensión. Voy a empezar a eliminar toda la basura, diría Goku, el cual veía a el guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, detrás de un guerrero frío y máquina de matar hay un ser que aún quiere a su hija y esposa, pero sabes que al paz no se consiguiera al tú ser liberado. ¿Sabes a qué me refiero? A la leyenda del infinito, así que, si no mueres las guerreras van a seguir, diría Yato serio. Lo sé perfectamente, por eso siempre intento mantener esa forma más suprimida. Si vieras internamente las grandes puertas del poder que tengo, hay un ser que quiere ser libre, que cada entrenamiento que tenemos siempre le logro ganar, pero si llego a perder el caos, se empezará a liberar, pero por el momento no pasará. Soy capaz de controlarlo, pero cada vez que me vuelvo fuerte él se vuelve fuerte, eso cada vez lo hace más temido, por eso siempre pienso si seguir cultivando a sellar mi poder definitivamente. Pero ¿quién se hará cargo del guardián? Porque el destino está escrito que eres tú el que debe encargarse del guardián. Nadie es capaz de detenerlo más que tú, diría Yato serio. Sí lo sé, pero si Korra libera su verdadero poder la victoria está asegurada, así que no se preocupen por eso, diría Goku con una pequeña sonrisa. No estaría tan seguro que tú. Recuerda que con el tiempo las personas se vuelven fuertes y con el tiempo todo cambia. El destino del ser humano es escrito una y otra vez, así que no sabemos lo que nos espera al final, diría Yato serio. Sabías palabras, Yagami, pero eso es distinto en nosotros los dioses, por así decirlo. No estamos al 100% en el flujo del espacio y tiempo, diría Goku sería. Bien, pero todo va a su respectivo tiempo, no hay que apresurarnos por todo, diría Yato, el cual veía la intensa batalla que se estaba librando. En la batalla, por todo ese gran planeta solo se veían veloces rayos impactarse, fuertes golpes a unas descomunales velocidades, que al mismo tiempo se iba destruyendo por las brutalidades velocidades de los dos guerreros. Afrodita se movía a unas grandes velocidades, mientras iba dando fuertes golpes que cada golpe que ella lanzaba destruía todo lo que había a su paso. Rabo los estaba esquivando, pero algunos golpes sí le daban de lleno, pero no eran muchos, y el daño no era el más grande, era un daño normal. Afrodita, por ver algo que no le importaba en lo más mínimo, recibió una brutal patada que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión mientras se ponía de pie de nuevo. ¿Qué es lo que pasó? No me digas que ahora esos golpes no los ves, diría Rabo al ver a la guerrera. Golpe helado, diría Afrodita cuando se lanzó a una gran velocidad con el fuerte golpe que todo a su paso se iba congelado por la brutal velocidad, mientras el hielo que se iba generado por la velocidad de la guerrera. Vaya, eres fuerte, eso no te lo quito, eres alguien interesante, pero dime cuánto tiempo te va a durar eso, diría Rabo, el cual le dio una brutal patada a la guerrera. Maldición, me volvió a superar en velocidad, diría Afrodita cuando recibió la fuerte patada que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión. Bueno, al final el poder que tienes es el más mediocre como la diosa, diría Rabo, el cual solo tenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Crees que por darme ese simple golpe me has ganado? No me hagas reír, al final solo serás una escoria. Es momento de que subamos el nivel, diría Afrodita, la cual se ponía de pie viendo al guerrero. No me digas que tienes más poder, eso es una broma, ¿verdad? Diría Rabo, el cual solo veía a la guerrera y no sabía si era verdad o era broma de parte de la guerrera, ya que si ella tiene más poder estaría perdido. Jaja, pues es hora de que veas mi máximo poder, es hora de que te destruya por mis golpes, es hora de despertar la furia de la diosa Afrodita, diría la guerrera cuando su poder estaba aumentando, que cada segundo que pasaba el poder de ella era descomunal, hasta pasar el máximo poder que había alzando, que todo lo que pisaba se congelaba, mientras veía a su rival con una pequeña sonrisa. Imposible, como poseen más poder, eso debería ser imposible que tú tengas más poder, diría Rabo, el cual veía a la guerrera y no sabía qué hacer, ya que no sabía que ella tuviera aún más poder. Vaya, y esto que no es mi máximo poder, al tenerlo sellado y al liberarlo por completo tú solo serías una hormiga a la par mía, diría Afrodita, la cual se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Pues estoy muerto en esta batalla, diría Rabo.
Claro, de estas no sales más que muerto, diría Afrodita, la cual se lanzó a una descomunal velocidad con un brutal golpe que todo a su paso se iba deteniendo por la descomunal velocidad de la guerrera. Rabo no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión. Vamos de pie que mi batalla se empezará a poner interesante, quiero ver cuánto tiempo me durarás en batalla, diría Afrodita. Pues espero soportarle por lo menos unos minutos, diría Rabo, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Afrodita lo vio más claro que el agua y lo detuvo fácilmente y le dio una fuerte patada en toda la cara al guerrero. Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión por la brutalidad del impacto. Vamos, ponerte de pie, que no ves que no me he divertido, diría Afrodita, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Uy, esto se me complica, cada golpe de ella me destruye internamente y mi red merinal también es destruida, diría Rabo, el cual se volvía a poner de pie viendo a la guerrera. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que ahora no eres capaz de hacerme nada más que vergüenza, diría Afrodita en abuela al ver al guerrero. Ahora, lanzas dragón emperador, diría Rabo cuando lanzó las fuertes lanzas a unas grandes velocidades. Afrodita las estaba esquivando rápidamente, que cada uno le estaba pasando a la par de ella hasta a una gran velocidad, le dio una tremenda patada a una lanza y la mandó directo a Rabo. El guerrero no fue capaz de verla, que fue atrapado por dicha a la vez que quedó clavado en la pared mientras veía a la guerrera. Vaya, qué bello es verte así, ahora sí ya me harté, este es tu fin definitivo sin resurrección, diría Afrodita. Maldita, deja de estar con juegos, si quieres te sirvo al trono, te soy tu perro, puede darte información valiosa, diría Rabo, el cual veía a la guerrera, pero por más que intentara salir de ese lugar no podía. Jaja, no gracias, no quiero información, al final todo lo puedo ver, se te olvida quién soy, diría Afrodita, la cual le clavó una fuerte espada de puro fuego eterno. Ahora enciéndete, llama de 1000 espectros, diría Afrodita, cuando la espada cambió a púrpura. El guerrero solo gritaba de la agonía que sentía hasta ser eliminado de la misma existencia, hasta no quedar nada de él ni para revivir. Vaya, al final no lo hiciste mal, diría Goku, el cual detuvo un fuerte golpe de la guerrera. No seas un estúpido, querías que muriera, o que diría Afrodita sería la cual tomó distancia del guerrero. ¿Por qué lo dices o preguntas? Diría Goku, el cual veía a la guerrera. Veamos, Korra, te suena la que casi me parte en dos simples cortes con su espada invisible, diría Afrodita, la cual se le veía el enojo que tenía. Pues no fue mi elección, alguien que sabes quién es mando esa orden, yo no puedo decir que no al final por la estupidez de él estamos aquí, diría Goku, el cual desapareció del lugar y estaba fuera del sector donde había estado batallando. Todos llegaron donde el Saiyajin mientras lo veía seriamente. ¿Qué piensas hacer? Diría Kara, la cual veía al guerrero y esa sonrisa que se le había formado no le daba buena espina. Bien, esto les dejará un pequeño recuerdo de que no deben meterse donde esté el Saiyajin del infinito, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Estás seguro de hacer tal estupidez? Sabes que podrías causar la guerra entre reinos por una locura tuya, diría Yato, el cual lo veía, pero él quería ver eso arder también. No se preocupen, después de eso vamos a tener el ejército más grande, bueno, eso es, pero con la ayuda de ustedes podemos entrenar a los más poderosos, diría Afrodita sería. Flor loto sangriento, explosión del infinito, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad. Que eso al impactar un planeta lo destruyó por completo, no quedó nada en la existencia, todo se destruyó por completo, dejar nada de ese lugar, bueno sector, a la vez que ellos desaparecen del lugar y aparecen en su reino. Todo salió bien, diría Goku, el cual de tener una pequeña sonrisa pasó a una mirada seria. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo, donde los iremos ahora el reino de la oscuridad o Avalon? No olvides dejar tu like para el próximo capítulo de este arco.